¿Qué tiene que ver esto con el libre mercado, con el Estado de Derecho, con la economía planificada o dirigida, con los gobiernos, con la democracia, con lo que quieran? Todo y mucho. Pero desde un aspecto que se discute poco. Esto es lo que creo yo que puede ser más original para ustedes. La dimensión que no se discute hoy en la crisis financiera internacional es la dimensión ética, moral, que hay aquí envuelto. ¿Por qué? Porque no es ético asegurar con los contribuyentes los dineros privados de los demás. ¿Por qué tengo yo con mis impuestos que asegurar los préstamos buenos o malos de los demás? Ni nadie. ¿Por qué? ¿Qué transferencia de riqueza es esa de los que la generan con su trabajo a las que la van a disfrutar sin trabajar porque el gobierno se los facilita? Eso es inmoral. Eso no es ético. Pero segundo, ¿qué responsabilidad hay en aquel que acepta un préstamo blando, o sea, con una tasa de interés baja del banco, para hacerse su casa, sabiendo que lo más probable es que nunca puede pagar ese préstamo? Esa es otra irresponsabilidad, es una forma de robar inclusive. Entonces, ¿qué ha pasado? Éticamente, por demagogia, falló el gobierno. Éticamente, por el lucro, fallaron los bancos. Éticamente, por irresponsabilidad, fallaron los particulares. A la crisis de este problema internacional hay una dimensión, una raíz de la cual viene todo más, que es ética, moral. Porque la gente ya no es tan responsable como era, porque el gobierno le quita a la gente la responsabilidad sobre los riesgos que toma, sobre sus cuentas de ahorro, simplemente porque el gobierno, por razones políticas, quiere los votos de todos aquellos que de esa manera tienen un colchón debajo de o en la cama, en el cual caer si la economía se cae, o si él pierde el salario, o si tiene una enfermedad catastrófica, o lo que sea. Toda esa irresponsabilidad que fomenta el Estado se conoce muy lamentablemente como el estado de bienestar, el estado benefactor. En alemán, que es donde empezó, Wohlfahrtsstaat, en inglés, Welfare State. Lo voy a poner en una forma drástica, casi como si fuera Enrique Gersi, que es muy humorista. El Estado benefactor, el Welfare State, que surgió en Alemania a fines del siglo XIX y fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta el día de hoy, ha castrado, ¿entiende lo que significa castrar? Perdón con las señoritas. Ha castrado a los hombres y mujeres de los países donde existe. Porque le ha quitado responsabilidades a los individuos, sentido del cálculo económico responsable para hacer sus propias vidas. La gente, lo voy a poner así. No sé si alguno de ustedes lee la Biblia alguna vez. Yo de vez en cuando sí la leo. Pero sí saben el episodio de que los judíos, bueno, los hebreos, no eran judíos todavía, eran hebreos. Los hebreos fueron sacados de Egipto por Moisés y estuvieron 40 años en el desierto. Y entonces hubo rebeliones y murmuraciones contra Moisés, porque decían, hombre, aquí en el desierto estamos libres de los egipcios, es verdad, no somos esclavos, somos libres. Pero ¿de qué nos sirve si nos estamos muriendo de hambre? ¿No sería mejor volver a Egipto, volver a ser esclavos y tener por lo menos algo que comer todos los días? Ese es el silogismo que pudiéramos decir que estaban empleando ellos. Egipto, premisa mayor, premisa menor hambre, premisa conclusión, Egipto no soluciona el hambre a costa de la libertad. Desde entonces, esto es simplemente una metáfora, desde entonces el dilema a que nos enfrentamos como adultos, ya ustedes son adultos, hombres y mujeres, es ¿qué prefiero yo? ¿Más libertad sobre mis actos? Y yo asumo la responsabilidad sobre las consecuencias de mis actos, o menos libertad, pero tener seguro el pan.
Bueno, Aristóteles dijo que hay gente que nace naturalmente para esclavo. Pues la gente que nace naturalmente para esclavo es la que dice, prefiero la seguridad a la libertad. Son los sistemas llamados socialistas, o los que votan por esos sistemas. Pero hay otros hombres que nacen para ser libres. Yo creo que la gran mayoría, hombres y mujeres. Y dice, usted déjeme a mí libre, hacer lo que yo quiera, que yo me encargo de mi vida. Yo no dependo de nada, ni de nadie, sino de mi propio esfuerzo, de mi propio trabajo, de mi propio estudio, de mi propia honradez, responsabilidad, etcétera, creatividad. Ese es el dilema en el fondo. Es verdad que nadie puede ser totalmente autárquico, nadie puede decir yo no necesito absolutamente de nadie, eso es falso, todos necesitamos de todos. Pero no de un Estado benefactor, de un Estado papá, de un Estado mamá, que nos dice cuándo construir la casa, cuándo no construir la casa, dónde trabajar, dónde no trabajar, a qué horas comer y qué no comer, que son los sistemas socialistas. Y los sistemas socialdemócratas, un poco socialismo suavizado, que se llaman welfare state. La elección, el dilema que ustedes en el siglo XXI tienen es igual que el dilema que tuvimos nosotros en el siglo XX y nuestros padres y abuelos en el siglo XIX y en el siglo XVIII y hasta los egipcios y los hebreos del desierto de Sinaí. ¿Qué queremos principalmente? La libertad para ser dueños de nosotros mismos y forjarnos nuestro destino con nuestro esfuerzo. O la seguridad de alguien que vela por nosotros, nos alimenta, nos viste, nos da trabajo, nos da techo, pero nos quita la libertad para poder decidir lo que nosotros queremos, cuando nosotros lo queremos y como nosotros lo queremos. Eso es lo que está disfrazado en todo esto que estoy diciendo yo. Es una cosa muy simple. Entonces el gobierno americano quiso asegurar vivienda propia a todos. Pero no solamente vivienda propia a todos. Empleo, pleno empleo a todos. Pero no solo pleno empleo a todos. Salud a todos. Pero no solo salud a todos. Educación a todos. Todo lo hace el Estado. Esas eran responsabilidades del individuo hasta que empezó el Estado benefactor. Ahora el Estado se tomó esas responsabilidades para sí, le cayó la boca al individuo que quería ser libre, y como la mayoría ciega, que no piensa, que piensa al corto plazo en todo caso, quería sobre todo seguridad, se dieron todos los ensayos colectivistas y socialistas del siglo XX y se están empezando a dar en nuestra Iberoamérica los ensayos socialistas y colectivistas del siglo XXI. En el fondo, la decisión de qué camino van a seguir nuestras sociedades está con cada uno de nosotros. Y por eso les dije que conviene que se metan en política. Porque si nosotros votamos en favor de la libertad y con menos ayuda y protección del Estado, nos crearemos un mundo mucho mejor nosotros mismos que el que puede crearnos para nosotros el Estado. Hay muchas razones y algunas de ellas están enumeradas en el texto que yo les dejé sobre la ética del lucro, que no lo voy a tocar, porque quiero aclarar este punto. Para mí lo importante es que la crisis internacional de hoy, que es mundial, que algunos creen que es casi tan seria como los años 30 y puede ser que lo llegue a ser, es que el Estado benefactor, el Estado dirigista, el Estado que decide por los ciudadanos cuánta habitación, cuánta comida, cuánta educación, cuánta salud, cuánta carretera, y no lo decidimos nosotros, sino ellos para nosotros, es el que está en quiebra. Las grandes instituciones que nos hacen a nosotros progresar, que nos hacen progresar, que nos hacen felices, que nos hacen sanos, que nos hacen prósperos, que nos hacen mejores, todas han surgido espontáneamente entre gente libre. No han surgido por el diseño de algún arquitecto genial que lo sabía todo y
que dice vamos a organizar la sociedad en esta forma y en otra. La Iglesia Católica, a la cual yo pertenezco, con mucho orgullo, es un producto espontáneo del mensaje evangélico. La prueba es que en el Evangelio ustedes no encuentran ni siquiera en San Pablo detalles de la organización de la iglesia. Algunos, los diáconos, los presbíteros, los sacramentos. Pero la organización de la Iglesia Católica en el siglo II es muy diferente de la organización de la Iglesia Católica en el siglo XIV, y en el siglo XIV es muy diferente de la del XX, porque es una organización espontánea. Si tú dejas a los fieles libres para organizarse, lo sabrán hacer, y con mucha más eficacia que cualquiera que dirija, no estoy hablando del Papa, que cualquiera que dirija la organización de la iglesia en el mundo entero. Quien dice la iglesia, dice la familia. La institución más importante para la vida humana, y eso se lo puedo mostrar de mil maneras, es la familia. Miren, cuando yo estaba en Europa, me interesé mucho por los emigrados húngaros que salieron huyendo de Hungría cuando la revolución de 1956. Aquellos húngaros que salieron en familia prosperaron rápidamente. Los que salieron solos, sin contactos, tardaron muchísimos años en recuperarse o nunca se recuperaron. Lo mismo ha pasado con los cubanos en los Estados Unidos, la inmigración más exitosa de la historia de los Estados Unidos, la de los cubanos. Los cubanos que iban solos tenían dificultades enormes para avanzar, pero si tenían el apoyo emocional de la familia, se abrían caminos, eran tenaces y llegaban a la cúspide, al triunfo. Un ejemplo de eso podría ser un tal Roberto Goizueta, que llegó a los Estados Unidos escapando de Cuba con $5 en el bolsillo. Murió 40 años después en los Estados Unidos y dejó una donación a la Emory University de Atlanta de $800 millones, porque estaba libre. ¿Qué es lo que habría que enseñar por encima de todo y no se enseña en las escuelas? Responsabilidad. Que el que la haga, la pague. Aun el niño chiquito. Nosotros toleramos, dejamos impunes los errores de los demás porque nos da pena, porque somos muy compasivos. Yo le digo a las madres, ustedes con el amor que le tienen a sus hijos, no hay amor más grande que el de una madre para un hijo, no lo hay. No hay amor más puro, más noble que el de la madre, no lo hay. Pues ustedes, tan buena gente, con tan buenas intenciones, corrompen a sus hijos, sobre todo a los varones. Porque el pobre hijito, no lo castiguen. Estaba copiando en clase, empujó a la niña de al lado y se rompió un diente porque lo tiró a la calle. Ay, pobrecito, no lo vuelvas a hacer, ¿eh? No me hagas eso. No, señor. No hace falta dar un latigazo, puede ser que sí. Y yo no me opongo. Pero un castigo, bueno, pues no tomas postre, o sabe que no le gusta a él, televisión, de muñequitos. Pues 3 días sin ver televisión. Que paguen por algo que hacen, sobre todo los varones. Y también creo que yo no soy indefinido, yo soy muy varón. Si alguien tiene duda, que me avise. Y se lo compruebo. Entonces las mamaitas lindas, preciosas, buenas, maravillosas, nobles, lo mejor humano que hay, que tendremos jamás en nuestra vida, muchas veces por compasión, son las que están creando narcodictos, o borrachos, o vagos, o aprovechados, o desfalcadores, porque cuando hacían cosas pequeñitas, pobrecitos, si mi niño es tan lindo. A mí mi madre me decía de niño, la Venus de Milo varón. La pobre como estaba de ciega. Eso es natural. Entonces, ¿qué tenemos que insistir en nosotros? En más firmeza, en más carácter. Y hacer que todo el que haga algo que no debe hacer, lo pague. En pequeña escala, no tiene que ser pena de muerte. En pequeña escala, adecuada a su edad. Eso no lo hacemos nosotros. Nosotros toleramos, perdonamos, nos da pena, y lo dejamos pasar. Eso es destructivo del carácter.
Eso es lo que hacen los pueblos que piensan como los hebreos en el desierto, en las ollas de Egipto, antes que su libertad en el desierto. Eso es lo que hace que la gente quiera welfare state, que es ser una especie de mamá estado. No, señor. Está bien que tengamos protección y que dependamos de nuestros padres, pero cuando llegamos a la mayoría de edad, ya somos responsables de nosotros mismos. Debemos ser los arquitectos de nuestro propio destino. Y si me dan tiempo, pero ya no lo tengo para explicarlo, lo explico. En el fondo son ideas equivocadas porque no tienen claras las ideas morales o éticas que deben guiar su conducta. No nos vamos.